Hola, muy buenas de nuevo. En esta ocasión vamos a hablar sobre la batalla cultural. ¿Qué es la batalla cultural? ¿Se está librando una batalla cultural contra la presencia de la religión en la escuela pública? Ya desde un principio tenemos que afirmar que se impone una hegemonía cultural del laicismo, no de la laicidad positiva, es decir, de la neutralidad del Estado, y que este laicismo rechaza ciertos valores y contenidos de la asignatura de religión, que recordemos es de libre elección por los padres y en su caso por los alumnos que sean mayores de edad o que tengan una edad suficiente para su elección. Para entrar en materia deberíamos acotar el concepto de cultura, que es polisémico. No nos referiremos a la alta cultura ni a la baja cultura como conocimientos adquiridos, ni a la cultura como creatividad de los verdaderos artistas, tampoco a la cultura como ocio, o lo referido a lo étnico, folclore, gastronomía, etc. Nos vamos más bien a referir, por analogía, a lo que Thomas Kuhn llamó el cambio de paradigma, aplicado a la ciencia, en su obra Las estructuras de las revoluciones científicas, y que se refería a los cambios en los supuestos básicos dentro de la teoría dominante de la ciencia. En este sentido, la batalla cultural tiene como fin la promoción de un cambio o bien su resistencia, que tendría lugar fundamentalmente en la dimensión social. Los medios a través de los que se desarrolla esta batalla cultural son las escuelas, universidades, medios de comunicación, en el arte, en la propaganda del Estado, en fundaciones, también en la Iglesia. Y creo que lo que hay que hacer es mantener un Estado profundamente laico. Es decir, creemos que la religión tiene que estar fuera de las escuelas, que hay que permitir que la religión sea una herramienta para que la Iglesia Católica pueda formar a sus personas, pero siempre fuera del espacio público, fuera del espacio de la educación pública. Como hemos oído, una parte de las instituciones privadas o públicas tienen hoy una función muy clara, que es subvertir las conciencias sosteniendo que la religión es un elemento personal y privado, además de perverso. Y ello pese a que la Constitución española y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa señalan el derecho a recibir o a impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, dentro y fuera del ámbito escolar. También sostiene el derecho a reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus actividades religiosas. Además, todos los convenios internacionales que se refieren a la libertad religiosa contienen la misma o parecida expresión. Es una anomalía que tú puedas dar clases confesionales en un país que la Constitución dice que es aconfesional. Tal vez su sitio no debería estar en una escuela, debería estar en las parroquias, en la catequesis. La escuela es para aprender y no para creer. Los profesores de religión los eligen los obispos y los paga el Estado. Se deslizan en esta batalla cultural, dejémoslo claro, se deslizan estupideces con frases intencionadamente falsas, pero que van calando en la sociedad de manera lenta e inexorable, cuando por principio es un pronunciamiento absurdo que confunde la conciencia con las manifestaciones religiosas. La cuestión es que se introduce en la cultura la idea de que todo lo referido a lo religioso es arcaico, viejuno, que debe rechazarse para que el progreso siga con su rumbo de esplendor. Para ello, para ser moderno, hay que refutar lo viejuno y adorar la novedad, por muy estúpida que ésta sea. Por ejemplo, creer en la New Age, que afirma que hemos ingresado en la era astrológica de Acuario porque la posición del Sol ya ha superado la era de Piscis, es una cosa moderna, progresista. Pero creer lo que dice la Biblia es medieval y arcaico. O renunciar a comer carne y apostar por el veganismo es una actitud moderna. Pero renunciar a la poligamia o al poliamor es propio de mojigatos, producto de un pasado, por supuesto, de represión y censura. O todavía más curioso, defender la vida de ciertos escarabajos, como hace la Comisión Europea, porque se encontrarían en peligro de extinción, constituye una causa de todo espíritu moderno. Pero defender la vida desde su concepción es obsoleto, por supuesto. Al final todo el mundo puede ser activista antirreligioso.
solo hay que añadir una bandera arcoíris a tu perfil de Instagram o de Facebook, o increpar a una persona que no entiende lo que significa no binario y ya estás en el camino. Por supuesto que cada uno es muy libre de pensar o creer en lo que quiera, en la New Age, en la Biblia. El problema es colocarse en la llamada superioridad moral, para estar en lo progresista, que denota un seguidismo que es bastante borreguil, alejado de la mínima reflexión personal. En definitiva, se trata de reducir a escombros toda una tradición religiosa y cultural, con sus muchas luces y también sus sombras, una tradición de la que parte el concepto de persona, más allá del significado griego que significa máscara o significaba máscara, pero es una institución o una tradición que ha erigido las primeras universidades, como la de París, la de Bolonia, Oxford, también la de Salamanca, donde se estudiaba aritmética, geografía, astronomía, lógica, en las llamadas artes liberales, que ha creado el derecho internacional en la Escuela de Salamanca, o la doctrina social de la Iglesia. En definitiva, creemos que se debería tratar todo esto con respeto. Es necesaria la separación de la Iglesia y el Estado, religión y política, pero ello no debería suponer la devaluación de una institución respecto de la otra, sino una cooperación en los aspectos necesarios para el bien común, reconociendo que el método de una y de otra y su finalidad son distintos. Uno de los elementos que se propugna abatir es, como hemos dicho anteriormente, la presencia de la religión en la escuela pública. Los autopercibidos progresistas quieren erradicar del espacio público la religión y su enseñanza, sobre postulados del todo infantiles, maniqueos, fundamentalistas. Unos son los buenos, otros son los malos. En definitiva, progresista soy yo y mis enemigos son conservadores o peor aún, regresivos. Aparecen de esta forma pues asociaciones financiadas, por supuesto, de todo pelaje, que se autoperciben muy modernas. También aparecen artículos con sesgos totalitarios e ideología progre, en las que acusan al otro de fascista o neofascista, con la alegría que da la ignorancia, o simplemente como insulto a quienes no están de acuerdo con sus ideas woke. Lo curioso es que, dada la magnitud hoy en día de fascistas, hay más en España que en la Italia de Mussolini. Tampoco parece haber leído la Constitución española, en sus manidos discursos, al menos en su artículo 16.3, que ninguna confesión tendrá carácter estatal y que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. España no es un país laico, por lo que la aconfesionalidad del Estado, que significa laicidad positiva, conlleva la cooperación con las distintas religiones o confesiones. Pero suelen confundir con toda intención asignatura de religión con catequesis, como si, podríamos decir que las clases de música fueran los conciertos de rock, o la educación física fueron las prácticas de pesa en un gimnasio, por no decir el latín, que al ser una lengua muerta se debería impartir en los cementerios. Hay que notar la ironía, ¿eh? No consideran en absoluto la racionalidad y los elementos científicos de la asignatura de religión, que subyace filosofía, antropología, literatura, historia. También suelen señalar que enseñar dogmas religiosos va en contra del pensamiento crítico y de la autonomía personal. Pero no deja de ser, digamos que gracioso que el pensamiento totalitario se ve a sí mismo como crítico y autónomo. Esa es su autopercepción. Es más, no se puede criticar al pensamiento progre, pero sí a una asignatura que es de libre elección y que parte de convicciones legítimas, por muy criticables que puedan ser. Son muchos también los que preferirían una asignatura de fenomenología o historia de las religiones para todo el alumnado. Pero desde luego, antes de impedir la religión confesional en la escuela, quitaría a todos esos pedagogos que han llevado a la educación pública a la ruina. Por tanto, y para acabar, creemos que existe una pretensión de cambiar una religión por otra, por la progre o woke, que aunque parezca contradictorio, pues son excesivamente puritanas. El laicismo excluyente avanza porque no es que seamos débiles, sino porque no decimos nada y su maquinaria nos pasa por encima. Y por eso desde aquí animamos a defender los propios criterios, en público y en privado, sin complejos,
y sin dejarse llevar como si fuéramos rebaños, ni por unos ni por otros, porque, como dice el refrán, solo los peces muertos van a favor de la corriente. Bien, terminamos con esto y ya sabéis que podéis dejar un comentario y si os suscribís a este vídeo llegará a más personas. Un saludo y hasta la próxima.